La cuarta semana, quinta semana. Quinta semana. ¿Quinta semana de qué? ¿La quinta semana de qué? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es esto? ¿De qué va? Del amor de... empezamos por ahí, por el amor de Dios. Esto es una cosa rara, ¿no? Entonces yo nos pasamos los paseos con los perros, diciendo, bueno, ¿y esto cómo se llama? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué? Y yo digo, no te preocupes tanto por el nombre, que da igual, lo que sea, lo que Dios pone. Y me dice, es filipenario. Y no me gusta ese nombre, que no me lo vuelvas a repetir. Y vuelve y me lo repite el filipenario. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Y esta es la quinta semana y la charla que toca compartir hoy es el señorío de Cristo y la guía del Espíritu Santo. El señorío de Cristo y la guía del Espíritu Santo. Tengo que hablar despacio para los franceses. Bueno, cuando nosotros hablamos del señorío de Cristo, ¿no? O sea, Tote la semana pasada nos introdujo un poquito en este tema. ¿Os acordáis que acabó casi hablando sobre que Jesús es el Señor? Que Jesús es el Señor de todos los hombres, de todas las cosas, y nos ilustró un poquito así como lo que iba a ser el cielo, ¿no? Dando gloria, honor, alabanzas al Señor Jesús, ¿no? A nuestro Dios, a nuestro gran Señor. ¿Qué? Ah, que pensé que me estabas haciendo seña. Perdón. Nosotros sabemos, ¿no?, que Cristo es el Señor, Jesús es el Señor. En la palabra dice que todo el que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, ¿qué pasa? Será salvo, ¿no? O sea, digamos que el señorío de Jesús es sinónimo de redención, es sinónimo de vida, es sinónimo de restauración, es sinónimo de una vida en abundancia, ¿no? El señorío de Cristo es sinónimo de vida eterna, incluso, ¿no? El señorío de Cristo implica la salvación y el perdón de los pecados. Yo a lo largo de los años, vale, mirad estos números, esto es impresionante, gracias. Lo podéis poner allá en el fondo y lo voy a ver. Bueno, a través de los años, o sea, yo llevo desde los 18 años más o menos que conocí al Señor. No vamos a hablar del número, mejor no hablemos del número porque eso no es conveniente. Pero hace mucho tiempo que yo vengo sirviendo, ¿no?, al Señor, dedicando mi vida a Él. Y en todos estos años, yo he visto, en estos pocos años, yo he visto muchísima gente. Me da risa, perdón, no sé por qué estoy tan tonta hoy, pero me da risa. Será porque, bueno, mis hijas están aquí, ¿sabes? Entonces, a lo mejor eso me hace que me ría más. La gracia de los ángeles. Bueno, a través de los años yo he visto un montón de gente ser tocada por Dios, o sea, en retiros, en actividades, en efusiones de Espíritu Santo. He visto gente llorar, conmoverse, ser tocada por el Espíritu Santo, por la mano de Dios. O sea, ves gente que realmente como que tiene una experiencia, ¿no? Tiene un toque de Dios. He visto, imaginémonos, qué sé yo, una proporción de un 100% de personas, pero luego la verdad es que muchísimos de esos tocados, entre comillas, luego no ves que tienen una vida en Cristo. O sea, ves a lo largo de los años y con el tiempo, cuando va pasando, que parece que eso se quedó como una experiencia muy bonita, pero no tienen al Señor como el centro de sus vidas. El señorío de Cristo, digamos que quedó para el mundo, siendo el Señor de todas las cosas, pero no lo hicieron parte de su vida, parte de su corazón, ¿no? Y eso me hace pensar que hay dos tipos de cristianos. Yo creo que a veces nos complicamos mucho pensando cuántos tipos de gente, y a veces el mundo es mucho más sencillo. O sea, y yo creo que cristianos hay dos tipos. Fácil, simple. Están los que dicen que son cristianos y viven la vida como si fuese sembrando espárragos, ¿sabes? O sea, no hacen nada, pero, o sea, dicen que son cristianos.
Y luego está el otro tipo de gente que es cristiana y el Señor es el centro de sus vidas. Son dos tipos. Los que dicen que son cristianos, en la palabra el Señor dice en Lucas 6, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo mando, lo que yo digo, lo que yo os digo? ¿Por qué no hacéis mi voluntad, no? Hay mucha gente que sí, que se autodenomina cristiano, pero te das cuenta que en las decisiones de su vida, en el día a día, Jesucristo no es realmente su Señor. No es su Señor. Y luego está el segundo grupo, como dije, ¿no? Esa gente que Cristo es el centro, que han tomado una decisión consciente y han dado un sí personal a ese señorío de Jesús para ellos, particular, ¿no? Yo no quiero que esto se vea, como, sobre todo porque están grabando, pero yo no quiero que esto se vea como que estamos juzgando, o sea, yo no, de verdad que no es el propósito juzgar un grupo u otro, no, es simplemente exponer una realidad que todos sabemos que es así. O sea, hay dos grupos de cristianos o dos grupos de personas, ¿no? A la gente que está en el segundo grupo normalmente tiene una particularidad y es que Cristo se les nota. ¿Habéis conocido gente por ahí que en cuanto tú les conoces, tú dices, me huele a Jesús? O sea, si huele a Jesús, si sabe como Jesús y se ve como Jesús, ¿qué es? Un siervo de Dios es una persona que tiene el señorío de Cristo en su vida. Ahora, si no huele como Jesús, no se ve como Jesús. ¿Sabéis ese chiste, no? O sea, sí. Si no huele, Sí. Lo sabéis, ¿no? O sea, si parece mierda, si huele a mierda y si sabe a mierda, ¿qué es? Pues mierda. Pues igual, o sea, esa parte la cortamos, ¿vale? Esa partecita la podemos cortar. Pues hay gente que huele a Cristo, hay gente que se ve el señorío de Cristo en sus vidas, hay gente que tiene eso. Entonces, o sea, y eso es una cosa que o se tiene o no se tiene. Eso no es una cosa que así como que es mágica. No, eso yo creo que depende mucho de una decisión personal, de un sí que ha dado esa persona al señorío de Cristo en su vida. Ese sí, yo creo que en algún momento todos damos un sí a Dios, los que somos cristianos, ¿no? Pero ese sí puede tener muchos matices. Puede ser un sí, pero todavía no. O puede ser un sí, pero hasta aquí. O puede ser un sí, pero depende. O puede ser un sí hasta donde me convenga el sí. O puede ser un sí incondicional. O puede ser un sí definitivo, ¿no? Un sí que implique la vida. Un sí que implique todo. Un sí que digas, que sea un sí que implique lo que sea, lo que Dios quiera. Valga lo que valga, me pida lo que me pida, suceda lo que suceda. Sí, Señor, aquí estoy. Yo soy tu siervo. Y yo quiero que se haga tu voluntad en mi vida. Tú eres mi Señor. Es un sí diferente. Es un sí completamente diferente. Y yo lo que quiero que veamos es que ese sí sale de dos personas que han tenido un encuentro con Jesús. ¿Vale? De dos personas que han tenido un evento, digamos, con Jesucristo. Que hayamos tenido un evento con Jesús no necesariamente nos pone en el segundo grupo. Hay que tomar una decisión. Hay que decir un sí personal. Es una decisión importante, ¿no? La voluntad de Dios es una cosa que tenemos que saber, es que siempre se cumple. La voluntad de Dios se cumple porque Dios es soberano. Y eso lo sabemos. Dios es soberano, Dios es el Señor de todas las cosas. Y la voluntad de Dios se va a cumplir. Ahora, nosotros lo podemos poner fácil o difícil para que se cumpla la voluntad de Dios. Nosotros podemos ir por el camino largo, nosotros podemos ir por el camino corto, por el fácil. Nosotros podemos coger un boleto de avión en primera clase o podemos coger un burro para llegar. ¿Sabes? O sea, depende de nosotros eso. Jonás es el ejemplo, el mejor ejemplo. Jonás tiene solo 3 capítulos, si no me equivoco en la palabra. Son 3 capítulos de una persona. Un profeta, Jonás era un profeta, lo sabéis, ¿no? ¿Lo sabíais?
Yo creo que en la catequesis de lo que más se habla de Jonás y la ballena, ¿no? Tus hijos tienen que saber de Jonás y la ballena, seguro. Pues Jonás es uno que quiso tomar el camino largo. Jonás, o sea, era un profeta de Dios. Jonás no era un cualquiera, o sea, me llama la atención que era, si lo ponemos en este tiempo, era un cristiano, ¿vale? Era uno de los de Dios. Pero Jonás, cuando recibe el mandato de Dios de ir a Nínive, no quiere ir. ¿Qué le pasó por su cabeza? Pues no lo sé, o sea, no quiere ir a Nínive, no quiere. ¿Y qué hace Jonás? La palabra dice que se va a Tarsis. Tarsis era contrario a Nínive, se mete en un barco y se va contrario. Y hay una cosa que me encanta que dice en la palabra, y es que dice, entre paréntesis, dijo, se fue a Tarsis lejos de Yahvé. O sea, como que Yahvé solamente estaba... Pero no es solamente lo físico de Yahvé, sino lo que yo veo aquí es lejos de la voluntad de Dios. Lejos de lo que Dios quería para él. Lejos de lo que Dios le estaba mandando a hacer. Vale, se va a Tarsis. Y todos sabemos lo que pasa. El camino largo, ¿cómo va? En la tripa de un pez. En la tripa de una ballena, en teoría de un pez, ¿no? Llega, o sea, al final tiene que caer en la tripa de un pez, donde hay muerte, donde hay algas, donde hay mierda, para finalmente descubrir que la voluntad de Dios es que él vaya a Nínive. ¿Y qué pasa con él? Tiene un momento de arrepentimiento. Se arrepiente de no cumplir la voluntad de Dios, el pez le escupen en tierra, ¿y a dónde acaba Jonás? En Nínive. ¿Y qué acaba haciendo? La voluntad de Dios. Lo que Dios quería que él hiciera, anunciando a Nínive, Entonces, camino fácil o camino difícil, al final la voluntad de Dios se cumple. Depende de nosotros si queremos ir en ballena o queremos ir en primera clase, vamos. Entonces, tomar la decisión de decir a Dios, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, es una declaración de que confiamos como hijos en el amor y en la misericordia de nuestro Padre. Se trata de eso, se trata de que somos hijos de Dios. Se trata de que confiamos en Dios. Sí, cuando yo digo, sí, Señor, confío en ti, tú eres el Señor de mi vida, yo estoy amando a Dios. El que ama, confía. El que ama, se fía de su Padre, ¿no? Cuando nosotros le damos ese permiso consciente a Dios, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero que el propósito de mi vida sea hacer tu voluntad, yo os aseguro, con la autoridad que tengo simplemente de hija de Dios, de que la voluntad de Dios se va a cumplir. La voluntad de Dios se va a cumplir en tu vida, ¿no? En el Salmo 32:8 dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. El Señor nos dice muy claramente en su palabra que nosotros no estamos solos. Si nosotros tomamos la decisión de dar ese sí incondicional, sí, Señor, nosotros no vamos a estar solos. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan. Yo recuerdo una vez que estaba hablando con una chica en un retiro y ella me dijo que, no sé, me vio cara de buena persona y simpática y me dijo, hablar conmigo, contarme un poco su vida, ¿no? Y esta chica, bueno, vivía en Londres, según ella me contaba, mi cabeza como que se me liaba. Y yo decía, qué cacao, madre mía, esta está fatal. Pero era porque yo la veía como tan desprotegida en Londres. Yo la veía como con una vida tan difusa que yo decía, Dios mío, o sea, como que me empecé a preocupar por ella, me empecé a agobiar por su vida, a decir, pero esta mujer quiere hacer la voluntad de Dios, quiere seguir a Dios, pero yo veo como que va por unos caminos muy raros. Bueno, en ese momento fue como una gracia de Dios, o sea, yo sentí en mi corazón, sentí dentro de mí el convencimiento absoluto de la voz de Dios que me dijo, yo tengo un plan perfecto para su vida. Yo tengo un plan perfecto para su vida. Inmediatamente sentí una paz, es como wow, o sea, fue como para mí una revelación tan bonita de que Dios se preocupa
de cada uno de sus hijos. O sea, Dios tiene un plan y es perfecto. Y aunque las cosas parezcan así como súper difusas, y aunque las cosas parezcan muchas veces grises, Dios tiene un plan. Y ese plan, Romanos 12 dice, la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, agradable y perfecta. Yo cuando era jovencita, qué sé yo, adolescente, cuando yo pensaba en Dios, cuando me daban algún retiro en el colegio, a mí me aterraba la idea de que Dios me dijera que me metiera monja. O sea, os lo confieso, me daba muchísimo miedo. Yo decía, ¿y si yo le digo que sí a Dios? Y entonces Él quiere que yo sea monja, que yo no quiero ser monja. A mí no me queda bien ese vestido, o sea, era un real agobio. Yo me sentía agobiada y encima decía, y a mí me gustan los varones. ¿Tú entiendes? O sea, ¿cómo yo voy a ser monja? Yo voy a ser una monja loca, yo no puedo. Bueno, me agobiaba mucho. Y yo quiero tener hijos también, decía, bueno. Y por muchos años estuve como con esa cosa en mi corazón de decir, sí, Señor, pero por favor, sin esto, no me pidas esto. Gracias al Señor no se le ocurrió al final pedirme una cosa así. Pero bueno, ese era un miedo que yo tenía. Yo creo que muchas veces tenemos ese miedo en nuestras vidas, ese miedo de sí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero ¿cuál es tu voluntad? O sea, ¿cuál es tu voluntad? ¿De qué vas? ¿De qué vas tú, no? Romanos 12 dice que la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, es agradable y es perfecta. En Jeremías 29 Dios le dice a su pueblo, porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro lleno de esperanza. Dios tiene un plan para ti y el plan que Dios tiene para ti es un plan bueno, es perfecto, es agradable. Dios tiene un plan y tenemos que confiar en ese plan. Hablábamos de que esto implica confianza. Confianza, cuando habéis oído de que el reino de Dios es para los que son como niños, ¿no? O sea, yo creo que esto implica un niño con sus padres cuando vosotros andáis con vuestros peques. Que en nada van a ser 3, os van a faltar manos. Cuando andáis con vuestros hijos pequeños, los niños, si vais haciendo una caminata por el campo, vais por una senda, los niños van de la mano de los padres y no se preocupan de lo que hay más adelante. No se preocupan de que más adelante el camino se pone con más piedras o hay un barranco o no lo sé. O sea, los niños simplemente van tranquilos, caminando junto a sus padres porque tienen confianza en sus padres. Saben que sus padres, pase lo que pase, los van a defender. Que si viene un perro, se lo van a subir a los brazos. Que si hay un agujero, le van a hacer así para que no se caigan por él. Y si hay fango, les van a quitar para que no se manchen. O sea, los hijos confían en los padres. Nosotros tenemos un padre que es Dios. Y nosotros somos sus hijos, nosotros somos sus pequeños. Esto se trata de confianza, esto se trata de confiar en la voluntad que Dios tiene para nosotros. Es perfecta y es buena. Encomienda al Señor tu camino, dice el Salmo 37:5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Encomienda al Señor tu camino. El Señor es ese buen pastor. Él sabe cómo guía a su rebaño. El buen pastor no anda por ahí con las ovejas como locas. No. El buen pastor sabe por el sendero que está guiando a sus ovejas. Y es un sendero seguro. Y más el nuestro, que es el buen pastor con mayúsculas, ¿no? Bueno, entonces, para entrar en términos prácticos, cuando nosotros tomamos la decisión de decirle, ven Señor, guía mi vida, sé tú mi Señor, y yo quiero hacer tu voluntad, hay formas en las cuales Dios nos guía. Entonces, vamos a ver brevemente así cuáles son esas formas prácticas en las cuales el Señor nos habla, el Señor nos dirige, escuchamos la voz de Dios, ¿no? Lo primero es la Biblia. El Señor nos habla a través de la Biblia. En la Biblia hay mandamientos, en la Biblia está la voluntad general de Dios para todos los hombres. Está ahí, en la Biblia. Hay cosas que son muy fáciles de discernir en nuestra vida. Un ejemplo, una persona que está casada
de repente le pasa por ahí una faldita corta y vamos a imaginarnos que es un hombre, ¿vale? Le falta por ahí una faldita corta y entonces dice, oh Señor, tengo que discernir a ver si esta es la voluntad de Dios para mí. No, facilísimo. ¿Por qué? Porque en la palabra dice, no cometerás adulterio. Entonces la voluntad de Dios es esa. No tenemos que ir a buscar una voluntad particular de Dios para mi vida, porque está ahí, está escrito. Los mandamientos son para que todos nosotros, los hombres, los cumplamos, ¿vale? Pero a veces sucede que la palabra, o sea, la palabra que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, valga la redundancia, como dice en la palabra, la palabra, pues esa palabra también puede ser en muchos momentos, con la luz del Espíritu Santo, dirección personal para nosotros, dirección particular. Yo recuerdo una vez, bueno, cuando yo me estaba pensando el venirme a vivir a España, todo lo que conllevaba, dejar mi trabajo, mi familia, mi casa, mi comunidad, todo, ¿no? Y en un momento que recuerdo que estaba en mi oficina sentada y yo le decía, wow, Señor, o sea, ¿sabes? Como dame luz y dirección, ¿no? Me siento insegura. Y recuerdo que abrí la palabra de Dios y en ese momento, o sea, no fue que yo leí la palabra, no, la palabra saltó. O sea, la palabra de repente salió de sí misma, de alguna manera, ¿no? Porque lo que yo leí ahí era para mí. Lo que me salió fue Josué 1:9, que es una de mis citas que tengo en mi vida como un cimiento, ¿no? Y lo que dice es, Josué 1:9 dice, mira que te mando, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Esfuérzate y sé valiente. Yo estaba ahí media, en mi país se dice apendejá. Estaba medio miedosilla y el Señor de repente, esfuérzate y sé valiente. O sea, tú eres una mujer valiente, esfuérzate. Déjate de tonterías que yo voy a estar contigo a donde quiera que vayas. Y el Señor siempre me repite estas palabras a mí, a donde quiera que vayas yo voy a estar contigo. Y ha sido así. Dios ha estado conmigo. Entonces, nos puede pasar esto, ¿no? Que una palabra que... Esperad un segundo, que creo que se me ha pasado algo. Nos puede pasar esto. No significa que cada vez que nosotros vamos a orar por alguien, un ejemplo, vamos a estar ahí con la palabra como si fuese un oráculo. Vamos a abrir la palabra, ¿no? Que nos puede pasar como al tío ese que le había dejado la mujer, que había perdido el trabajo, que estaba fatal el pobre y dice, es que no me queda nada. Debía un montón de pasta y dice, es que no me queda nada. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me suicido. Y dice, bueno, pero déjame primero abrir la palabra a ver qué me dice Dios, ¿no? Y le sale la palabra cuando el Señor le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto, hazlo ya. Entonces, o sea, sí, pero no. O sea, tenemos que, cuando leamos la palabra de Dios, pedirle también que el Espíritu Santo nos hable, nos dirija, ¿no? Y que tengamos el discernimiento de ver cuando el Señor nos habla a nosotros directamente y cuando es una palabra general para todos. Entonces, lo segundo es la guía del Espíritu. Hemos visto primero que el Señor nos habla y nos dirige a través de la Biblia. Lo segundo, a través de la guía del Espíritu. El Espíritu Santo. Vamos a tener la semana que viene, el fin de semana o el día o no sé del Espíritu Santo. Lo que sea del Espíritu Santo vamos a tener, ¿no? El Espíritu Santo nos dirige. Nosotros cuando aceptamos al Señor, cuando decimos sí, nosotros recibimos al Espíritu Santo. Sobre todo nosotros todos que estamos bautizados, tenemos al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu. Nosotros podemos tener la tranquilidad de que tenemos la dirección de Dios a través del Espíritu Santo. Las ovejas reconocen la voz de su pastor, no solamente el pastor guía, sino que nosotros, que somos sus ovejas, reconocemos la voz de Dios. Y esa voz de Dios la vamos a reconocer la vamos a reconocer más y más en la medida en que nosotros logremos tener intimidad con nuestro Señor.
En la medida en que nosotros tengamos y le dediquemos tiempo a Dios, estemos más con Él, cada vez le vamos a reconocer más. No va a ser una voz que, oh, ¿y esto quién me lo dice? Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. No, no, no. Las ovejas conocen la voz de su pastor, conocen la voz de su Señor. Ejemplos, Hechos 16, Pablo y un grupo se iban a una ciudad que se llama Bitinia, iban ahí, y tenían que ir para esa ciudad, ¿no? Pero de camino, el Señor, dice la palabra, que el Espíritu les dijo que no fueran, que no fueran. En la palabra no especifica cómo se lo dice, pero dice, el Espíritu les dijo que no fueran. Y ellos, dice la palabra, cambiaron la trayectoria, cambiaron, se fueron para otro lugar. El Espíritu les guió. El Espíritu Santo les guió, ¿no? Les dijo hacia dónde tenían que ir. La guía del Espíritu puede ocurrir de varias maneras. Digamos que nos puede pasar, ¿no? Que en la oración, orando, recibamos dirección de Dios. O sea, cuando nosotros oramos, cuando estamos hablando con el Señor, es una conversación. Nosotros no estamos, es bidireccional, no estamos teniendo un monólogo. Muchas veces creemos que hablar con Dios en oración es un monólogo y estamos ahí, dale que te pego, sí Señor porque yo, sí Señor porque tanto, sí Señor porque me pasó, sí Señor. O sea, el Señor sabe todo lo que te ha pasado, lo sabe. A veces damos argumentos a Dios, o sea, a mí me desespera un montón a veces escuchar a la gente, y de verdad que lo confieso, diciendo, sí Señor, porque tú sabes que si tú, Señor, haces esto, va a ser lo mejor por tal y tal razón. O sea, ¿con quién hablas? ¿Con quién hablas? No digo que no haya que darle explicaciones al Señor, usted le da las explicaciones que usted quiera, pero hay que entender que no solamente por dar la lata al Señor y estar ahí, dale que te pegue y contarle todas las historias del mundo, la cosa se vuelve algo en dos direcciones. O sea, esto tiene que ser, yo hablo, pero yo también escucho. O sea, yo hablo, le cuento al Señor, le pido, le alabo, pero también yo tengo que dejar tiempo para escuchar la voz de Dios. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Muchísima gente me ha dicho, sí, pero eso es a ti que el Señor te habla, sí, que tú sabes de eso. O sea, no, yo lo único que hago es que me callo y que cuando necesito escuchar la voz de Dios, le digo, háblame, Señor, que tu siervo escucha, estoy aquí y tengo el tiempo para que tú me hables, ¿no? Y puedo abrir en esa luz del Espíritu la palabra. O me puede llegar una idea, el Señor nos puede hablar con un pensamiento, con un sentimiento en algún momento X, ¿no? Con una intuición incluso. El Señor nos habla. Yo hablo, escucho. Y Dios nos habla, es que es así, es que no hay una técnica especial. Dios habla. Bueno, entonces, Dios también nos puede, bueno, os cuento el testimonio la semana pasada. Que estábamos aquí alabando, que fue para mí un momento tan especial, porque estaba como el Señor aquí como muy intenso, ¿no? Regado, como dicen en mi país, regado, aquí estaba el Señor así. Y yo estaba ahí atrás, a lo mejor no sé si me habéis visto, pero yo estaba dando un show ahí atrás. O sea, mi corazón quería explotar, porque simplemente, o sea, en un momento que estaba así orando y alabando, me llegó la convicción tan profunda en mi corazón de, oye, no tengas miedo. Yo durante toda la semana había estado como pensando en preocupación, en problemas, en cosas, y os confieso que el miedo muchas veces para mí es mi talón de Aquiles, o sea, tengo miedo de muchas cosas. Y el Señor, de repente, sentí su voz tan fuerte que me dijo, no tengas miedo, hija, no tengas miedo, todo va a estar bien, yo estoy contigo. Y claro, la llorera, ¿no? O sea, la llora, amén. Bueno, entonces, Dios también nos puede hablar a través del deseo intenso de hacer algo. En Filipenses 2 dice, en Filipenses 2:13, Dios pone tanto en nosotros el querer como el obrar. Dios puede poner también un deseo intenso en el corazón. Luego también Dios nos habla de maneras menos comunes.
No solamente a través de una intuición, un sentimiento, un pensamiento, la palabra. También Dios nos puede hablar a través de maneras más chulas, entre comillas. Samuel escucha al Señor de forma audible. ¿Os acordáis? Samuel, Samuel. Y Samuel, ¿quién es que me llama? ¿Quién es que me llama? Samuel, Samuel. Y vuelve Samuel y se acuesta. Y Samuel, pero ¿qué es lo que está pasando? Que no hay nadie. Samuel, o sea, el Señor le habla de forma audible hasta que Samuel entra en razón y dice, pero espérate, que puede ser Dios. Y cuando vuelva a llamarme, yo voy a decir, háblame, Señor, que tu siervo escucha. Y el Señor le habla, ¿no? Entonces, eso es una manera. Siguiente, Abraham. El Señor le manda ángeles. El Señor también manda ángeles. Y muchas veces en la palabra vemos cómo a través de los ángeles el Señor da dirección y mensaje a sus hijos. A la Virgen María, ¿quién vino? Un ángel. A anunciar, ¿no? A José, también un ángel. Bueno, muchas personas han tenido esas experiencias con ángeles. Otra forma, a través de los profetas. Los profetas son las personas a las cuales Dios les muestra su voluntad para su pueblo, para que la comuniquen a su pueblo. Otra forma, visiones. A mí el Señor me habla un montón con visiones. O sea, yo creo que yo sea publicista, que diseñadora, que me guste lo visual, que recuerde en manera visual, es una forma que Dios sabe que yo voy a entender. A lo mejor si Dios me pone una canción se me olvida. Pero si me pone algo que yo pueda ver, lo entiendo mucho mejor. Yo recuerdo la primera vez que estuve en un taller de dones y carismas y estábamos orando para que el Señor nos hablara, para escuchar la voz de Dios, para esto mismo. y nos ponían en grupos pequeños y orábamos así como en grupos de 3 personas. Y la persona que dirigía nos motivaba a que sea lo que sea que nos llegara a la mente, una palabra, una imagen, una idea, un pensamiento, lo dijésemos a esa persona, ¿no? Era como una dinámica, una práctica. Y orando por una chica que yo no conocía, de repente veo en mi cabeza la imagen de un calendario, así como la hoja de un calendario, y veo un año, que no era el año en el que estábamos, veo un año, veo un día y un mes, marcado así en rojo, con círculos rojos. Y yo lo pensé y dije, bueno, esto para mí no tiene ningún sentido, o sea, no significa nada, no tiene ningún sentido para mí. Pero la persona que nos dirigía nos decía, sea lo que sea, dice lo que puede ser que no tenga sentido para ti, pero para el otro sí. Y le dije, bueno, mira, yo veo esto. Y veo tal fecha de tal mes de tal año. Y la chica empieza a llorar como una loca. Yo me asusté un montón porque yo dije, ay, ya la he cagado. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he dicho? Bueno, al final, después del primer susto, luego la chica me contó que es que, o sea, la fecha era su fecha de nacimiento, ¿no? Era su año, su mes, su día. Y ella siempre se había sentido como no querida por sus padres, y en el momento en que el Señor le presentó eso, ¿no? Ella sintió que su vida sí tenía sentido, que ella no era un error, ¿no? Que Dios marcaba esa fecha de su nacimiento como algo especial. Yo flipé, literalmente, porque yo dije, wow, esto funciona, cómo mola. Fue genial. O sea, Dios habla a través de visiones. Y Dios también habla a través de sueños. Los Josés que conocemos, ¿no? Sueños. Aquí yo sé de gente que no voy a mirar, que yo sé que el Señor le habla en sueños, porque sí, porque lo he visto y mola mogollón. O sea, todas estas cosas son formas, digamos, extraordinarias en las cuales Dios nos habla. Parecen historias bíblicas de la palabra, pero son hoy también una realidad. Cada una de estas formas. Dios no tiene límites para hablarnos. Los límites se los ponemos nosotros a Dios. ¿Con qué? Con nuestra cabecita, con nuestros prejuicios y con nuestros miedos. Bueno, entonces, tercera cosa. ¿Cuál era la primera? ¿Alguien se acuerda?
La Biblia, la palabra. Segundo, el Espíritu Santo, la dirección del Espíritu. Y la tercera es el sentido común. Vamos a hablar un par de cosas importantes ahora. El sentido común, el menos común de todos los sentidos, señores. O sea, a ver, yo lo escribí aquí porque quería que no se me olvidara. Importante, imaginaos que tengo un cartel gigante, ¿vale? Aviso. Un cartel así como de neón con luces. Aviso importante. Escuchad esto. Ser cristiano no te exime de usar el cerebro. Vamos a repetirlo juntos. Vamos. Ser cristiano no me exime de usar el cerebro. Señores, o sea, hay gente que se hace cristiano y se le olvida que piensa. Se le olvida que tiene cerebro. Entonces, o sea, ser cristiano no te quita esa capacidad, la capacidad de pensar. O sea, somos seres inteligentes, con talentos, con dones, con gracias especiales, particulares cada uno. Y tenemos que usar el cerebro, tenemos que usar nuestros pensamientos. O sea, la fe y la razón no se contraponen. No son dos cosas que están encontradas, no. Al contrario, Dios nos ha dado una cabeza para que pensemos, para que discernamos las cosas, ¿no? Con claridad. Las relaciones muchas veces, vosotros aquí, que hay mucha gente en edad de merecer, como diría el bisabuelo, gente en edad de merecer, o sea, gente que aquí es joven, que no se ha casado, que no tiene novio, y que probablemente esté en esa búsqueda, ¿no? De alguien que le acompañe en su caminar. Pues señores, o sea, sentido común. Sentido común, yo conozco un montón. Perdonad. O sea, esto no se va a poder subir, esto hay que cortarlo, otra cosa. Suerte que entonces un montón de gente que yo conozco que sigue soltera después de 40 años, porque yo creo que no han utilizado el sentido común. Literal, o sea, están esperando que venga un ángel y le diga, esta es la persona para ti, que se lo traigan envuelto en papel de regalo y se lo llevan a la puerta de su casa. No vamos a utilizar el cerebro, o sea, hay una persona, número 1, discernimiento espiritual. ¿Queremos lo mismo espiritualmente? O sea, Dios es el centro de su vida más o menos parecido a como yo lo veo. O sea, tenemos un camino espiritual en común que podemos transitar juntos, primero, ¿no? Luego, esa persona tiene una personalidad que es compatible o no es compatible con la mía. Podemos llevarnos bien, sí o no. Son cosas que nosotros tenemos que pensar. Tercero, físicamente, ¿me atrae o no me atrae? O no, o ¿cómo era el africano ese en una conferencia de Alfa? ¿Cómo? Cuéntalo. ¿Qué fue lo que dijo el hombre? Dilo. Se quedó viudo y entonces tenía que buscar mujer. Y entonces en la conferencia delante de 7.000 personas dice, bueno, estaba mi secretaria que no me gustaba nada, que era fea, pero dije, bueno, pues vamos a probar. Y su pobre mujer estaba ahí al lado, ¿sabes? Y la hacía como bob, y yo lo mato. O sea, eso, sentido común. Tenemos que también, o sea, si me gusta, si no me gusta, ¿sabes? Sentido común. Ejemplo 2, un trabajo. Vamos a buscar un trabajo. O tenemos un trabajo ya. Imaginémonos que tenemos un trabajo y ya por lo que sea no nos gusta o no nos sentimos bien ahí. El sentido común nos dice que a menos que tú no recibas una dirección de Dios especial para, mira, vete mañana de tu trabajo, pues usted tiene que buscar un trabajo primero antes de dejar ese. Porque si no puede ser que no coma. Sentido común. Y así con muchísimas cosas, los estudios, no sé, y yo creo que esto no es una cosa que se queda solamente en la juventud, sino que durante toda la vida vamos a tener que tomar decisiones a la luz del Espíritu Santo, pero utilizando la cabeza. Bueno, cuarta cosa, el consejo de los santos. Importante, o sea, Dios nos habla, pero tenemos que tener la humildad de saber escuchar el consejo de los hermanos. Aquí entra también lo de la dirección espiritual, ¿no? O sea, siempre es sabio cuando tenemos que tomar una decisión importante, escuchar el consejo de personas que nosotros sepamos que son maduros en la fe, que son gente de nuestra confianza, gente que tiene buen criterio, ¿vale? Porque no vamos a ir donde cualquier loco.
gente que tiene buen criterio, gente que sabemos que tiene discernimiento y sobre todo gente que sabemos que escucha la voz de Dios. Es importante acudir a donde los santos somos nosotros, nosotros mismos. O sea, los santos son los sacerdotes, los santos son personas que respetemos, ¿vale? Personas que veamos como, oye, esta persona me puede dar un consejo. Y muchas veces, cuando son decisiones muy importantes, también es bueno consultar a varias personas, pedir consejo de varias personas y luego discernir. Porque nunca vamos a dejar de lado la capacidad que tenemos de discernir las cosas. Yo recuerdo una vez que una persona me dijo hace muchísimos años que el Señor no quería, me llamó seriamente y me dijo, yo siento en mi corazón que el Señor te dice que Él no quiere que tú uses vaqueros. Yo con esta misma cara me quedé como, más o menos, ¿por qué el Señor te dijo eso? Y me dice, no, yo lo he sentido profundamente en mi corazón. Y yo le dije, bueno, yo lo voy a orar y lo voy a discernir. En ese momento yo era un fideo, literal. O sea, yo pesaba 95 libras. ¿Cuánto es eso en kilos? No sé. O sea, yo era un fideo. Yo no tenía nada que verme por ningún lado. Pero al hermano no le gustaba mi vaquero. Y ese día, bueno, yo me preocupé porque en ese momento yo quería, o sea, yo tenía eso, yo tengo que hacer la voluntad de Dios, y recuerdo que dije, bueno, pues voy a hablar con un amigo que creo que es una persona de criterio, que va a orar por mí. No sé si conocéis a Joan, al chino, Joan, bueno, es uno de mi comunidad. Y le dije, Joan, que tengo que hablar contigo una cosa súper importante. Yo muy preocupada. Y me dice Joan, ok, me cuentas ahora, pero déjame contarte una cosa primero. Y yo, pero que es una cosa que me preocupa, que yo estoy muy preocupada. Y él, pero déjame contarte una cosa primero. Y Joan es un bromista natural. Y empieza a contarme una historia de una advocación nueva que él se está inventando, pero era una broma todo. Y era la Virgen en vaqueros. Y mira, y vamos a hacer un cartel, todo en una broma de las de él. O sea, cuando acabó de contarme lo de la Virgen en vaquero, y la Virgen, claro, va con un peto vaquero, y va con el niño aquí en el peto, montando en bici por el mirador, eso por una zona de mi país. Y yo le escuchaba y me reía. Y cuando terminó, le dije, bueno, ya está, gracias por la sesión, ya el Señor me ha contestado. Y bueno, y así quedó. O sea, Dios, tenemos que usar el sentido común, Dios nos habla, ¿no? Y el consejo de los santos siempre es una manera de discernir, pero es verdad que siempre lo que nos digan también tiene que resonar en el corazón de nosotros. Nosotros también tenemos un trabajo de discernir lo que nos están diciendo. Y bueno, la quinta cosa, repetimos cuáles eran: la Biblia, la guía del Espíritu Santo, el sentido común, el consejo de los santos, pues, muy bien. Y quinta cosa, las circunstancias. Dios nos habla a través de las circunstancias. El Señor, Dios, es el que abre y es el que cierra las puertas. Cuando Dios abre puertas, ¿qué hacemos? Pasamos. Cuando Dios cierra puertas, ¿qué hacemos? No hacemos como Jonás ahí intentando, o sea, no. Cuando Dios cierra una puerta, pues no pasamos. No pasamos. O sea, respetamos lo que Dios nos manda. Entonces yo, cuando compramos nuestra casa aquí en Villanueva, todo el proceso que fue para nosotros un regalo de Dios fue un proceso de dejar que el Señor abriera y cerrara puertas. O sea, desde el momento en que decidimos vamos a comprar una casa, o bueno, queremos comprar una casa, tenemos el sueño de comprar una casa, dijimos, Señor, ven a guiar este proceso. O sea, si es lo que tú quieres, abre las puertas para nosotros. Y abrir las puertas era que teníamos unas casas en mi país que tenían que venderse, porque si no, no teníamos el dinero para dar al ¿cómo se llama aquí? El inicial, no sé, la entrada. Y se fueron dando circunstancias
que fueron no vino Dios y nos dijo, sí, ahora, en algún momento sí, pero eran sobre todo las circunstancias. Teníamos en nuestro país, una persona que iba a comprar el piso, de repente dijimos, bueno, pues fenomenal, esto es Dios que nos está hablando, vimos una casa aquí en Villanueva, que no es la que vivimos, a Tote le encantó, ese hombre no tiene discernimiento. A mí no me gusta la casa mucho, yo decía, bueno, pero yo creo que hay algo mejor, Y bueno, y en ese momento teníamos el negocio en mi país prácticamente cerrado. Íbamos a dar una señal por esa casa y dijimos, no, espera, vamos a esperar que Dios mejor sea el que diga si sí o si no. Vamos a esperar. Si se da el negocio, la casa se va a guardar para nosotros. Y si no, que se venda. Al otro día se vendió. Al otro día esa casa se vendió. El negocio en mi país, después que yo fui a la República Dominicana a firmar la venta con el hombre, estando yo allí, se echó para atrás. Dijo que no le gustaba la casa, que no estaba convencido, no sé qué. Se cayó todo. Bueno, al final, para no hacer larga la historia, en el interín, Tote y yo aquí en Villanueva de la Cañada veníamos porque nos gustaba Villanueva, porque veíamos que este sitio molaba, teníamos amigos aquí y veníamos a dar vueltas por el pueblo, por el campo, a caminar, a orar y a decirle, Señor, si esta es la tierra que tú tienes, Señor. Y vamos por ahí, así por el campo, Señor, bendice Villanueva. Danos un lugar en este espacio, Señor. Bueno, muy guay, muy guay. Pero que no nos viera nadie porque vamos. Y bueno, al final fuimos a ver nuestra casa en la que vivimos, después de un cabreo, porque, a ver, todo esto no es en santidad. Nos cabreamos porque vimos la casa por internet, yo la quería ver, bueno, el caso es que yo quería que Tote llamara, Tote quería que llamara yo, nos cabreamos, al final yo llamé de cabreo, bueno, al final, la casa, vimos que era una casa que queríamos ver, recuerdo que estábamos en esos paseos que hacíamos con bocadillo, Señor, ora, Señor, bendice Villanueva, vimos la casa, pasamos por atrás y hubo un momento muy especial en el que yo sentí que el Señor me dijo, esa es tu casa. No la habíamos visto el jardín por atrás, que no se veía bien y yo intentando ver la casa. Bueno, esa es tu casa. Y yo le dije, bueno, Señor, si yo lo único que espero es que si esta es la casa, tú me guste tanto como a ti, ¿no? Bueno, al final vimos la casa, nos gustó la casa, pero no teníamos la venta hecha en mi país. Y dijimos, bueno, igual, si esta es la casa, pues tendrá que suceder algo. Al día siguiente, a los 2 días, yo exagero siempre, a los 2 días me llama una hermana de mi madre, una tía mía, y me dice, oye, Cristi, que el piso, que te lo compro. Y yo, ¿qué? Sí, que tu madre me ha dicho que estás vendiendo el piso y qué sé yo, y que te lo compro. Entonces dime, te hago la transferencia mañana. Y yo, vale, pero tenemos que hacer un contrato, ¿sabes? O sea, una venta. Y me dicen, no te preocupes, que luego lo hacemos porque ahora mismo no me conviene hacerlo así, y mañana te deposito el dinero. Al otro día estaba el dinero en mi cuenta. Y inmediatamente, claro, ya pudimos hacer todo lo de la casa. En todo momento, o sea, la dirección de Dios muchísimas veces fue a través de las circunstancias. Pero nosotros teníamos el firme propósito de querer que Dios se manifestara, de querer que lo que sucediera fuera la voluntad de Dios para nosotros, ¿no? Entonces, terminar, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto tiempo llevo? Son las 7, o sea que... Pues no, a mí me da igual que sean las 7. ¿Cuánto tiempo yo llevo hablando? 45 minutos. ¿Cuánto? 45. Vale. Yo me pensaba que llevaba 30. En el fin de semana nos contamos bien la historia de la casa porque hay muchas cosas... Bueno, la casa tiene mucha tela que cortar, pero bueno, para que vayamos terminando, ¿no? Hay una cosa súper importante, cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, cuando queremos que el Señor sea el Señor tenga el trono de nuestras vidas, ¿no? Nosotros tenemos que estar abiertos al desconcierto. Seguir a Dios, seguir este camino,
muchas veces no es un camino de rosas. La palabra de Dios dice, si te decidiste a seguir a Cristo, prepárate para la prueba. O sea, esto no es un camino de rosas, a veces no, a veces tiene espinas, pero de lo que podemos estar muy seguros es que es un camino lleno de la gracia de Dios, es un camino de gracia, es un camino seguro, es un camino que vale la pena. Dios muchísimas veces nos cambia los planes. A veces tenemos un plan, vemos unas cosas para nuestra vida y de repente no es así, no es lo que Dios quiere. Nosotros tenemos una certeza en Romanos 8 que dice que todo obra para bien de los que aman al Señor. Todo. Lo bueno y lo que parece no tan bueno. Todo obra para bien de los que aman al Señor. Yo no sé si me da tiempo contar un poco, pero bueno, vale. Yo quería contar un testimonio, ¿no? ¿Queréis que cuente el testimonio, sí o no? Un poquito. Un poquito, no. Voy a intentar contarlo en 5 minutitos. Venga, muy breve. Muy breve.